Bueno, yo soy la doctora Patricia Moreno, soy especialista en tocoginecología, hago ginecología y obstetricia desde la etapa de la adolescencia hasta la menopausia, con todos los controles que eso requiere, tanto de embarazo de bajo y alto riesgo y controles en las 3 etapas principales de la vida fértil de la mujer. El inicio de la adolescencia, por decirlo de alguna manera, lo marca la menarca, que la menarca es la primera menstruación en las niñas, que en un promedio suele darse a partir de los 11 años. Esa etapa, que es de los principales cambios en la mujer, se inicia principalmente con la telarca, que es la aparición del botón mamario en sus distintas etapas, la pubarca, que es la aparición del vellito, y finaliza con la menarca, que es la primera menstruación. Suele pasar en la primera etapa, en las adolescentes, los primeros 2-3 años de ciclos menstruales que sean muy irregulares. Eso es normal, es frecuente, está bien que suceda, hasta un cierto punto obviamente, porque tiene que ver con la madurez de la paciente, sobre todo de la producción de los folículos, de las hormonas. Todo se va cambiando, todo su metabolismo, su perfil hormonal, entonces hasta que se acomoda. Dentro de todo es normal, por decirlo de alguna manera, que sean irregulares los primeros 2-3 años del ciclo. De ahí, bueno, la vida fértil inicia una vez que empieza a menstruar la paciente. ¿Por qué? Porque empieza a ovular. De ahí, bueno, tenemos toda la etapa del periodo fértil de la mujer, que los ciclos menstruales van más o menos en un promedio de 28 días. Algunas pacientes tienen ciclos de 24, otros de 34 días, que es el tiempo, digamos, que debe transcurrir entre ciclo y ciclo, más o menos en cada mujer. El promedio y lo más frecuente es que sean 28-30 días. De esos 28-30 días, el ciclo o el periodo fértil son poquitos días, son 3-4 días nada más, que es por lo general a la mitad del ciclo menstrual. Uno le calcula, así como a grandes rasgos, el día 14 del ciclo, 2 días antes, 2 días después, como para que más o menos la paciente lo entienda y tenga un registro. ¿Qué es lo que marca ese periodo fértil y ese periodo de ovulación? Un moco que sale, que es como un flujo transparente, sin olor, sin color, como si fuera clara de huevo. No pica, no arde, no tiene olor, no irrita, ¿sí? Pero la paciente nota que hay 3-4 días al mes que ella tiene esa mucosidad como clara de huevo, así tal cual. Ese moquito justamente lo produce el mismo útero para poder y ayudar a transportar el espermatozoide hasta la trompa para que se junte con el óvulo que ovuló la paciente. O sea, es como que está todo fríamente calculado. Pasados esos 3-4 días, el moco ese se seca, se cristaliza, incluso si lo ven en la bombachita, lo van a ver como cristalizado, y deja de ser fértil el periodo. Y de ahí arranca el periodo, digamos, la fase premenstrual hasta la nueva menstruación, y así se repite. Los ciclos menstruales deben ser periódicos y deben ser regulares. Pueden variar en días, digamos, pero no es normal que una paciente menstrue cada 2 meses, 3 meses, o sea, tiene que menstruar todos los meses regularmente. Lo que se llama spotting, el spotting es un sangrado intermenstrual, o sea, fuera del ciclo menstrual, que es porque decae o deprive el endometrio antes de tiempo. Y por ahí el olor que se le puede sentir es si es que concomitantemente hay alguna infección vaginal. La menstruación no debe tener olor fuerte, no debe tener olor feo, no debe tener olor desagradable, más que el olor a la sangre. El tema es que la sangre tiene una acidez muy importante y por ahí si se mezcla con una flora vaginal que sea típico, que esté muy exagerada, puede dar esas reacciones y dar ese olorcito. Pero ese sangradito previo, digamos, al ciclo, hay algunas mujeres que te dicen, yo menstruo más o menos cerca del 15, 16, pero 7 días antes yo ya empiezo con un sangrado. Bueno, eso se llama spotting. Es dentro de todo normal y es como un tipo de menstruación. Le pasa siempre a la paciente, pero no tiene nada de patológico. La flora en la paciente en periodo fértil, que uno calcula 12 años hasta un promedio de 50 años, que es cuando se retira, es más o menos la misma, que tiene que estar dada por bacterias que se llama flora habitual, que está dada por cocos, bacilos, que son bacterias chiquititas, cortitas, que son conocidos como lactobacilos. La flora cambia a lo largo del ciclo.
porque hay momentos del ciclo en el que aumentan algunas hormonas y eso genera, por ejemplo, para la ovulación, hay como un pequeño aumento en la temperatura corporal, entonces la flora cambia. Previo a menstruar también hay como otro aumento en la temperatura corporal, cambia también la flora. Entonces, por ahí es bastante frecuente que la paciente, por ejemplo, haga previo a los días de menstruación candidiasis. La cándida, si bien es flora normal, cuando da flujo y da síntomas es patológico. O sea, la paciente no debe saber que tiene la cándida. Y la cándida es como el flujo más frecuente que tenemos las mujeres y está asociado principalmente a malos, entre comillas, malos hábitos higiénicos, a veces exceso de higiene. El uso de protector, el uso del bidet, las bombachitas que tengan lycra, nylon, todo lo que genere mucho calor, humedad. Después ponerle las dietas muy ricas en hidratos de carbono, en azúcares. Todo eso genera un cambio en el pH, entonces como que empiezan como a disminuir los lactobacilos y ahí aprovecha la cándida y crece. La candidiasis, cuando se produce en forma patológica, o sea, el flujo por la cándida se presenta, hay que tratarlo siempre. ¿Por qué? Porque da prurito, que es como picazón, da flujo, si bien no tiene olor y es poquito, pero un flujito muy grumoso, pica mucho, arde, incluso duele con las relaciones. Da mucha inflamación la cándida, entonces siempre hay que tratarlo. Pero el tratamiento, ¿cuál es el tema? Que la paciente va a la farmacia, habla con el farmacéutico le da el óvulo de un día, 2 días, o sea, lo más común, la paciente se lo pone, le calma la inflamación, entonces la paciente ya considera que está tratada, pero en realidad no. Al flujo hay que tratarlo casi siempre por vía vaginal con óvulos, que tienen que ser específicos para cándida, y por vía oral con un antimicótico. Y aparte cambios de hábitos, ¿me entendés? O sea, mejorar los probióticos, son muy importantes las mujeres que hacen candidiasis recurrente, que los probióticos los podés encontrar en algunos alimentos o también vienen en cápsulas, vienen en preparados, vienen en yogur, tipo el griego, siempre tratando que sean cosas sin azúcares. Después el uso de corticoides también, el estrés, la mala alimentación, las bajas de las defensas. La paciente que toma anticonceptivos no usa preservativo. Entonces, en el no uso de preservativo, por ahí el contacto de la flora de la mujer con el semen del hombre genera ciertas reacciones. Aparte, el semen es algo muy rico en fructosa, que tiene, o sea, tiene azúcares. Entonces, a veces más por ese lado, pero no porque el anticonceptivo en sí lo genere. Y también es una predisposición de la paciente. Hay pacientes que toda su vida usan anticonceptivos y no tienen candidiasis, y hay otras que hagan lo que hagan todos los meses, cada 2-3 meses están con cándida. Depende mucho también de la inmunidad de cada paciente y de que cuando uno le dé el tratamiento lo haga completo. ¿Sí? Bueno, dentro de los métodos anticonceptivos tenemos los métodos de barrera, que son los métodos no hormonales, como donde entra el preservativo, que además de ser un método muy importante de prevención de embarazo, es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual: hepatitis, sífilis, tricomoniasis, herpes, HPV, HIV, todas esas enfermedades se previenen con el uso del preservativo. Después tenemos los anticonceptivos, que tenés, la mayoría de los anticonceptivos son hormonales, algunos tienen una sola droga y otras son combinados. Combinados significa que tienen estrógeno y progesterona. Lo más difundido, lo más usado son los anticonceptivos orales, que son las pastillas, las píldoras, que es lo que más usa la paciente y lo que más indica el ginecólogo también. Después tenés los parches, que son métodos, la verdad que es súper cómodo para la paciente, se cambian una vez por semana durante 3 semanas, la 4ª semanita no se usa nada, que es el periodo donde la paciente menstrua. A la semana siguiente se inicia la nueva cajita, 1 por semana, y después viene el anillo vaginal, que eso se coloca en vagina, se lo coloca solita a la paciente, es muy sencillo de usar y se lo retira a los 21 días, de la misma manera que el resto de los anticonceptivos, o sea, 21 días de hormonas, 7 días sin nada. Bueno, después tenemos inyectable, que es como por ahí lo que está un poquito más en desuso, no porque sea malo, sino porque se le inventó muchas cosas mejores quizás, y el DIU.
El DIU tenés dos tipos, el de cobre, que es el que no tiene hormonas, por lo tanto la paciente ovula y menstrua todos los meses regularmente, y el Mirena, que es el DIU, el DIU hormonal, que tiene una hormona que lo que hace que la paciente no ovule y no menstrue. Entonces, por lo general, la paciente está 5 años sin menstruar, dura un montón, y sin ovular. Tiene una eficacia altísima, muy similar, por ahí se dice, a la ligadura de trompas. Se puede retirar en cualquier momento y una vez que se retira, la paciente tiene su fertilidad al 100% como si nada. Los anticonceptivos, o sea, tenés de última generación, que son los que más se usan, que tienen una droga que tiene mucho beneficio en lo que es la piel y el pelo, principalmente, que de hecho lo usan mucho también los dermatólogos cuando tienen que hacer tratamientos de acné. Tiene mucha ventaja y sí es real eso de que mejora mucho. Por ahí al principio, cuando lo empieza a tomar la paciente, sí nota un poquito de acné por el cambio hormonal, pero después en el tiempo se nota la mejoría en eso. Como todo método y como todo tratamiento tiene sus pros y sus contras. El anticonceptivo tiene una ventaja de que la paciente por lo general menstrua poco, sabe exactamente el día que va a menstruar, cuántos días va a menstruar, o sea, tiene mucho control del ciclo. En teoría duele menos, tiene menos molestia, menos síntomas premenstruales, o sea, mejora mucho. Pero por ahí tiene en contra, que sí lo refieren algunas pacientes, por ejemplo, la disminución de la libido. Entonces, por ahí vos tenés un método anticonceptivo, pero la paciente está como con poca libido, con poco deseo sexual, sí puede pasar. Como en contra, te diría que es lo único que tiene el anticonceptivo. Y después, obviamente, hay que ver los factores de riesgo de la paciente. Hay pacientes que son hipertensas, que fuman, que tienen antecedentes de trombosis, bueno, algunas patologías en las que no podés darle anticonceptivos con estrógeno. Bueno, hay una gran variedad de métodos anticonceptivos que están disponibles en la actualidad. No solamente tenemos los anticonceptivos orales, que son hormonas que se administran por vía oral, que están disponibles en todos los CAPS de las provincias, y dentro de esa variedad de anticonceptivos orales tenemos diferentes tipos. Es por eso que siempre recomendamos que para iniciar el tratamiento consulten al ginecólogo para que les recomienden cuál es el mejor para el tipo de paciente que es uno, porque esto es como más armado, digamos, más fácil de adecuarlo para cada tipo de paciente. También existen los inyectables, que también están disponibles en los CAPS. También tenemos los métodos como por ejemplo los parches transdérmicos, que son parches que se colocan uno por semana, se los adhiere a la piel, son pequeñitos y se los cambia, se hace el recambio de uno por semana y después se descansa una semana. También tenemos, dentro de los distintos métodos anticonceptivos, tenemos los anillos vaginales, que también son métodos que son fáciles de colocar, se les coloca en vagina, duran 21 días y se descansa 7. Es un método que cada vez está teniendo más adhesiones porque es muy fácil de colocar, no tenés que ingerir nada y muy fácil de colocarlo y poder retirarlo de la misma manera. Y siempre, como yo le digo, para elegir el mejor método anticonceptivo es necesario consultar a tu ginecólogo y siempre, por supuesto, realizar los controles ginecológicos necesarios. Además de los métodos de larga duración, tenemos los implantes subdérmicos, que son los famosos chip que les dicen las pacientes, y esos actualmente tenemos también disponible dentro de los servicios de atención, no solamente en los hospitales de tercer nivel, sino en el primer nivel de atención. En los anticonceptivos es necesario que realicen una consulta al ginecólogo para que se realicen estudios, sobre todo los chequeos anuales. Si son chicas jóvenes, te harán una ecografía ginecológica, una ecografía mamaria y por supuesto el Papa Nicolau. El Papa Nicolau, hay que recordar que es un estudio que actualmente se lo utiliza como método de screening en la población, tratando de encontrar lesiones que todavía podemos tratar. Eso en la provincia de Tucumán. Aparte tenemos los nodos rosas, que son lugares en donde las pacientes pueden ir a hacerse el Papa Nicolau y además se pueden hacer una colposcopía cuando ese PAP tiene alguna alteración o alguna sospecha.
y no necesitan ir todas a los hospitales centrales, sino que en esos nodos rosas pueden encontrar la solución, no solamente hacer un diagnóstico precoz, sino también pueden acceder a un tratamiento en el lugar que es oportuno, porque va a permitir que no avance esa lesión y no llegue a formas más graves. Eso es muy importante también que las pacientes lo conozcan. Y aparte de hacer todos estos estudios, la paciente tiene que tener, no es solamente tener en cuenta la edad, por supuesto que de acuerdo a la edad uno va eligiendo el mejor método anticonceptivo, sino también ver cuál es su situación, su contexto y todo lo que el estudio ginecológico nos devuelve. No nos olvidemos también de la ligadura tubaria y la vasectomía, que también pueden acceder a diferentes centros ya de tercer nivel en la provincia. Generalmente las pacientes me consultan sobre los efectos colaterales. Generalmente a veces los anticonceptivos orales, uno de los efectos puede ser las cefaleas, que si se hacen crónicas o intensas, alguno tiene que rever cuál es el método que podemos indicarle a esa paciente de acuerdo a esta dolencia, y capaz que no lo podemos cambiar hacia otro método anticonceptivo. También pueden tener problemas previos, como por ejemplo una gastritis crónica u otro tipo de problemas gastrointestinales que no permitan una mejor absorción de la pastilla, entonces hay que cambiarlos. También si la paciente sufre acné o mucho vello, que es el hirsutismo o digamos aumento del vello facial, también se puede buscar otros anticonceptivos que van a ayudar específicamente a que le contribuyan a mejorar esa situación estética que está teniendo la paciente. Lo bueno es que ahora la mujer tiene que estar informada, porque la información le permite también ayudar a decidir y tomar la mejor decisión ella sobre el momento y el tipo de anticonceptivo que quiere usar, y sobre todo el momento en que ella decida iniciar digamos, su planificación familiar, y no estar descuidada y que un embarazo la sorprenda. Esto, le vuelvo a decir, está disponible en todos los centros de atención de la provincia y en los hospitales, donde pueden recibir una consejería adecuada sobre los distintos métodos que tenemos. Y también recordarles que el preservativo es un método muy usado y tiene que cada vez usarse más, porque no solamente ayuda a prevenir embarazos, sino también enfermedades de transmisión sexual, y también se entrega de forma gratuita en los centros de atención primaria.